Good morning, Vietnam. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Noticiero, el 38. Y si no suena hoy el 38, no sé en qué momento va a sonar. Me parece que ya tenemos la primera canción del corte, pedida por un tal Diego González, que aquí les conduce esta jornada de Noti en este viernes 26 de noviembre, a un día y un año, ¿sí?, de la partida de El Diego. Así que bueno, vamos a dar inicio a una jornada de noticias, de información, y para eso tenemos un múltiple equipo al cual voy a saludar también y hacer los honores correspondientes. Acá dentro del estudio Che, en el barrio de Palermo, en la localidad, en la ciudad, en la capital, en Buenos Aires, está el señor Nahuel Isela en la producción general. Ahí lo saludamos del otro lado. Le apuntó ya a Kevin el micrófono. No le dije, mira si no quiero charlar con Nahuel, mira si está todo mal. Sabes que no va a pasar, pero bueno. Ahora por ahí se me ocurre alguna pregunta para hacerles, ya que Kevin Flores, nuestro operador, nuestras manos mágicas en la operación técnica, también él sí quiere hablar, no va a tener motivo, pero sí va a tener una excusa. Nada, primero saludarlos y para arrancar bien el finde, ¿no? Escuchando el Noti. Bien. Mirá cómo vende, ¿eh? Está bien. Pensé que ibas a venderlo de más tarde, porque viste que está la costumbre de que entran acá algunas personas participantes y aprovechan a meter chivo. No, lo mío no. Más adelante puede ser. Más adelante. Creo que no está Fede. Todavía no miré bien la grilla. ¿Está Fede? Sí, va a estar. Entonces está En ese momento vamos a vender. Bueno, también saludamos, como dije, a Nahuel, a Kevin. También tenemos nuestra parte femenina y la tenemos a Victoria Duclos Sigüe también del otro lado. Todavía no se me ocurrió qué preguntarles. Ya voy a pensar. Lo que sí voy a preguntarles es ¿qué es lo que quieren saber hoy? ¿Cuál de todos los temas a desarrollar? Bueno, seguramente uno de los temas más candentes de esta semana tiene que ver justamente con nuestro hermano país chileno, que atravesó época de elecciones. Épocas ajetreadas, álgidas en el hermano país trasandino. Ya nos informó en varias oportunidades nuestro amigo Felipe Bauerle, que también podrán escuchar los jueves a las 23 horas en Latinoamérica. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las elecciones, finalmente, después de idas y vueltas. Así que para eso ya le damos la bienvenida, lo saludamos y le agradecemos siempre por su tiempo, porque hasta altas horas estuvo acá en el estudio anoche y hoy bien temprano a la mañana ya también sigue al aire para contarnos qué pasó, qué pasa y qué creemos que puede llegar a suceder en Chile. Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Esa es muy buena pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó sería la pregunta en Chile además, en los últimos tiempos? Sí. No sé, creo que por primera vez en mucho tiempo las encuestas apuntaron a los resultados, especialmente el candidato de la ultraderecha. Y nada, quebró el mapa político, por lo menos le pegó un manotazo fuerte al tablero, el mapa político chileno de los últimos 30 años. En particular, no sé si lo eliminó de cuajo, pero sí rompió este bipartidismo al que estábamos acostumbrados entre esta centro-izquierda de base neoliberal y por supuesto una derecha donde confluían demócratas y también quienes apoyaron y siguen sosteniendo todavía la dictadura y sus logros. Esa derecha que fue también engendrando este nuevo espacio ultra, que es el que hoy día preocupa, ¿no? Viene con un discurso precisamente de eliminar derechos, de restringir derechos que se han ido alcanzando los últimos años y con un foco especial a las diversidades, con un foco especial a la salud, a las mujeres. O sea, es leer el programa del candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, es para erizar el pelo, debo decirlo, o sea, los pelos, perdón. Hay cosas que uno se pregunta, estamos en el 2021 y todavía hay propuestas que van en esa dirección. Y más que el resultado en sí de las presidenciales, también hay un resultado que tiene que ver con las parlamentarias, que le da una base de gobernabilidad, allá de que sea o no electo, pero de poner en la agenda precisamente valga la redundancia, la agenda de los ultraconservadores católicos en el Parlamento. Pusieron 15 parlamentarios
los ultraconservadores católicos, y 7 puso el Partido de la Gente, que es un partido populista que no tiene que ver con esto, que es el partido de este personaje Parisi, que apareció de la nada, o sea, no apareció de la nada, digo, no estaba dentro de las encuestas y se quedó con el tercer puesto en estas elecciones. Y que lo convierte además en un espacio tremendamente difuso, porque no hay una ideología ahí de por medio, hay una reacción. Además, bueno, entendiendo este candidato que no pisó el país en toda la campaña, que tiene una demanda millonaria por pensión de alimentos, que tiene otras demandas por temas de inmobiliarios. O sea, las elecciones del domingo dieron cuenta también, y el proceso eleccionario dio cuenta de un estado de la institucionalidad chilena en términos de educación cívica, que es paupérrimo, que es el efecto también de lo que se ha hecho, las políticas educativas que se han implementado en los últimos años, donde el pensamiento crítico ha ido quedando relegado y el mercado ha sido el que ha ido marcando la pauta precisamente para desarrollar esas políticas públicas en educación, por ejemplo. Sí, Felipe, mirá que de alguna manera también eso se puede replicar a varias elecciones, podemos decir, incluyendo a la Argentina. Justamente recién mencionabas algo de lo que es como un movimiento reaccionario. Me parece que también hoy el sufragio, la elección, el voto, el sobre, tiene mucho de carga reaccionaria y no tanto de concepto, de ideología o de proyectos y planificación. Así que eso medio que podemos también entender como de alguna manera pone en cuestionamiento las democracias actuales, porque se está votando por ahí por reacciones justamente opositoras o discursos mediáticos. Valga el ejemplo, por ejemplo, el caso de Javier Milei en la Argentina. Justamente vos haces mención de esta ultraderecha en Chile, pero moviéndote un poquito de ese escenario, hay un nombre que también hay que empezar a tener en cuenta a nivel latinoamericano, que es el de Gabriel Boric. Sí, es bueno, y tiene que ver con lo que decías, o sea, esto del que no se consumen conceptos y desarrollos, sino que hechos específicos, propuestas mínimas. Y lo que ha venido a hacer, creo yo, Gabriel Boric es precisamente lo contrario, es abrir a la población el pensamiento crítico con una propuesta reformista, escuchando lo que ha sucedido a partir del 2018. Es el Frente Amplio al que pertenece Gabriel Boric, viene haciendo un trabajo territorial precisamente hace años para conocer en detalle y in situ qué es lo que está sucediendo y cuáles son los requerimientos de las personas. Ha concitado después del domingo un consenso de apoyo en la centroizquierda, salvo algunas voces disidentes, pero incluso la candidata del Pacto Social, del nuevo Pacto Social, que era la otrora Concertación, el conglomerado que llevó a la presidencia a Michelle Bachelet, la candidata demócrata cristiana que lo representaba a ese conglomerado, no sé si habrá alcanzado a pasar 1 o 2 días y le entregó su apoyo. Eso quiere decir que hay también una reacción y entendimiento de que el programa de Gabriel Boric reformista tiene por lo menos el sentido del diálogo, el sentido del encuentro, el sentido de la transformación y en la ampliación de derechos, inclusivo al país, no restrictivo como lo propone el otro candidato. Se están sumando fuerzas ahora, o sea, hubo una reacción sobre los resultados del domingo y hay una reacción que se está extendiendo. Y eso puede ser, va a tener un peso específico en los resultados del 19 de noviembre. Y ojo, que también, ahora, no sé qué peso va a tener, pero sí también hay una partecita de la derecha democrática, se lo podemos llamar así, que no va a ir por el camino de Kast, que no va a ir por el apoyo. Ya ha habido un par de renuncias de personalidades de sus partidos. Hay que ver qué pasa con el electorado, con los cuadros que van a ir a votar y si están dispuestos a, que no es, porque el discurso es frenar al comunismo.
Todavía sigue siendo, parece que todavía sigue vendiendo. Hace El problema me parece 70 años en esta que se situación utiliza eso para cualquier específica. otra política que no sea Sí, de derecha. exactamente. El problema es que aquí no es detener el comunismo, aquí es instalar, o sea, es la posibilidad cierta de instalar a un candidato con un discurso filonazi. O sea, no hay mucho más. Para mí, por lo menos, no hay mucho cuestionamiento más sobre eso. Bien. A ver, según el escenario, por ejemplo, en Argentina históricamente es como que se habla de esta grieta, como polarizado. No sé cuál es históricamente el escenario en Chile. Por ahí si querés ilustrarnos un poquito, porque justamente en las últimas elecciones en Argentina se empezó a abrir como una especie de eje transversal, que es que, por ejemplo, la izquierda y la extrema derecha empezaron a tener cierto caudal de votos. ¿Cómo es el escenario en Chile en relación a los movimientos, desde el punto de vista ideológico también y en resultados, más allá de que finalmente es lo que importa, el resultado que obtienen? No ha sido tan distinto, creo. Hay mucho centrismo. A ver, el modelo chileno, el modelo neoliberal, se ha fortalecido y se ha consolidado los últimos 30 años gracias precisamente al encuentro de estos dos espacios, de la derecha que apoyó, una parte de la derecha que apoyó, gran parte de la derecha que apoyó a Pinochet, a la dictadura, ¿ah? Y esta centroizquierda que estuvo en contra, que la peleó ahí en Chile, que llegó a los acuerdos, a la democracia de los acuerdos, todos, o sea, este conglomerado además. La centroizquierda en Chile incluye al Partido Demócrata Cristiano, que históricamente y mundialmente está más hacia la derecha. O sea, entonces ha sido como un encuentro de dos espacios en el centro que al final tienen mucho en común. Y estas elecciones en particular marcaron que ya venía sucediendo con el plebiscito constitucional, con las elecciones para elegir precisamente los constituyentes. Ya dio muestras en ese momento de que eso se estaba abriendo, ese centrismo se estaba rompiendo y empezó la polarización que quedó de manifiesto en los resultados del domingo. O sea, el hecho creo que por ejemplo, o sea, no solamente por un lado de la cantidad de candidatos que el Partido Republicano, los ultraconservadores pusieron ahí en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, sino que por otro lado, por ejemplo, está la elección de la primera candidata a senadora, la elección de la primera senadora comunista en casi 5 décadas. Eso también da muestra en el Senado, o sea, que es la entidad quizás más conservadora del país. Entonces eso da cuenta de este bipartidismo que se partió, que se empieza a difuminar y empieza a tomar otras posiciones. O sea, el cuadro político de ahora en más creo que va a ser muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, y por ende las lecturas también van a tener que tomar nuevos elementos. Y esos elementos además son súper dispersos. O sea, hacer un análisis de lo que pueda suceder ahora, la verdad es que es complejo. Es complejísimo. Yo me equivoqué en todo, en todo lo que creía, en realidad, más que lo que pensaba, del raciocinio. Pero mucho, o sea, el descoloque de los resultados del domingo fue impresionante. Insisto, con esta entrada además este personaje que puso la cantidad de diputados, 7, con un perfil de votantes bien particular, hombres de 18 a 50 años, de segmentos de medio bajo, qué sé yo, de la zona norte. O sea, si empieza uno a ver el mapa de los resultados, es tremendo. O sea, es difícil hacer un análisis medianamente cercano. O sea, en poblaciones muy pobres en el norte de Chile, con mucha inmigración, ganó Kast. Y ganó Kast por 60%, o sea, digamos, alcanzó el 60% en poblaciones que uno dice, bueno, es el objetivo por el cual van a venir, o sea, son el público objetivo por el cual va a venir esa ultraderecha a restringir aún más los derechos, a expulsar migrantes, como, bueno, la zona norte tuvo un caudal de votación importante para Kast, precisamente fundado en el discurso o sea, en el discurso racista y en el discurso antiinmigrante.
Muy bien, para quienes no tengan la información de lo que estamos hablando de las elecciones en Chile del pasado día domingo, justamente estamos hablando con Felipe Bauerle, nuestro compañero de Latinoamérica, y tiro los resultados porque a fin de cuentas, más allá de que hay una segunda vuelta, va a haber un balotaje entre Kast y Boric, el resultado es que tuvo 27,91%, justamente Kast, este candidato de la derecha, y en su oposición 25,82% Boric, lo cual hace que hay un ganador, lo que pasa que no da el piso justamente para encauzarse como nuevo o futuro presidente de Chile. En vistas de los resultados, es decir, muy parejo y por debajo de una media, digamos, ¿cuál es la legitimidad en el caso de que gane uno u otro también para el futuro escenario chileno, teniendo en cuenta justamente que venimos de 2 años ininterrumpidos de protestas, de, digamos, una sociedad que reclama por una puesta en valor, por igualdad, por derechos y tantas otras cuestiones, quizás hasta mucho más enraizado todo que en otros países de Latinoamérica? Sí, mira, la legitimidad en del sistema, digo, Piñera resultó electo presidente, el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, resultó electo con un 25% del total del padrón electoral, o sea, sobre 14 millones de personas, el 25% apoyó al actual presidente. Entonces, eso está legitimado como posible, digamos, como uno de las bases democráticas, digamos, parte del juego. Ahora están en todo lo que son las conversaciones, sobre todo el que se convirtió en objeto de deseo es precisamente este partido de la gente de Parisi, donde hay un caudal casi el 13% de la... Sí, 12,8%, es muchísimo, claro, para un tercer puesto. Es un montón. Pará, y agrego... O sea, es un montón además pensando en la campaña que hizo, sí, en todo lo que lo rodea. O sea, pero además, Felipe, tenemos, por ejemplo, no solo este tercer lugar de Parisi, sino que Sichel hizo 12,79% y Proboste 11,61%, es decir, hay una igualdad en cantidad de votos y de porcentajes, la verdad que es llamativo. Sí. Por eso justamente igual, te pregunto por legitimidad. Sí. Ahí, por ejemplo, en la votación entre Sichel y Proboste es un voto muy similar. Digamos, si hubiese sido Proboste la candidata que hubiese pasado a la segunda vuelta, seguramente gran parte del caudal de votación de Sichel hubiese pasado a ella y viceversa. O sea, hay un voto muy similar. Hay un espacio que es muy difuso, que es ese casi 13% de Parisi. Insisto, la legitimidad está dada por la institucionalidad que ha avalado que suceda este tipo de situaciones, que un presidente pueda ser electo con un 25% del total de votos. O sea, las reglas del juego al final. Hay una votación que es voluntaria y que ha mermado precisamente el voto, la cantidad. Estas fueron las elecciones con menos concurrencia desde el regreso a la democracia, desde el plebiscito, si no me equivoco. O sea, hace 30 años esta es la votación con el caudal más bajo. Entonces, hay una cuestión institucional, hay todo un proceso y sobre todo hay mucha incertidumbre, y en esa incertidumbre, bueno, los miedos aparecen y van a donde el discurso les identifica, aunque no hay un pensamiento crítico a partir de ese discurso e ir a averiguar un poco más. Entonces, hay un convencimiento de que Kast puede llevar esta paz social, pero a través nuevamente de la represión, o sea, que sigue siendo también una base de la institucionalidad. Sí, de alguna manera. Donde entran los candidatos reformistas. Sí, de alguna manera, como para ir concluyendo, ahora te invito a que nos compartas tu parecer en cuanto al futuro posible escenario justamente en Chile, más allá que, bueno, evidentemente cualquier análisis puede darse por tierra después de ver los números, pero te invito, bueno, a ver cuál puede ser tu posible escenario en Chile. Y agrego algo que por ahí también lo que podemos empezar a notar, lo podemos ver en los últimos 2 gobiernos en Argentina, que de alguna manera se empieza a gobernar, o la gobernabilidad está dada por pequeñas o grandes, pero coaliciones al fin, justamente.
en el gobierno de Mauricio Macri en Argentina era una gran coalición, más allá de que después en el cartel, por así decirlo, estaba relegada la Unión Cívica Radical, pero fue conformado justamente la pata partidaria o de historia política fue dado por eso. Y en el actual gobierno de Alberto Fernández, evidentemente, justamente fue una especie de alianza entre el peronismo y el núcleo como más duro del kirchnerismo. Entonces por ahí podemos empezar a vislumbrar un escenario tal vez de coalición en Chile. Sí, creo que van a tener que entender ahí porque fragmentó como te decía, que el bipartidismo quedó muy fragmentado y además viene el próximo presidente, va a ser el responsable de la implementación de la nueva Constitución. Entonces, los acuerdos van a ser imprescindibles. La verdad es que no me atrevo en este momento puedo decir cuál es mi preferencia, pero no mi deseo, pero no quién realmente pueda pasar. O sea, en este momento está muy difuso precisamente porque recién hace una semana, menos de una semana de las elecciones, y hay mucho que ir acomodando también. El discurso que van a llevar hacia el centro seguramente, que lo están llevando hacia el centro ambos candidatos, y estos 2 siguientes años sobre todo van a ser muy complejos para todo, para el presidente, para la instalación de la Constitución, para los acuerdos y también creo para este clima social que ha estado agitado tan agitado desde octubre del 2019. Son creo que tiempos complejos donde va a tener que primar mucho la cabeza fría y las emociones partidarias, tratar de apaciguarlas, porque hay un proyecto superior que es el proyecto de país, donde más allá de las posiciones, ambos candidatos y todos los espacios responsables tienen que ser precisamente responsables en su actuar, más allá de las pequeñeces y de los deseos de cada uno de esas individualidades, digo, como espacios políticos. Me parece que las palabras son acertadísimas. Bueno, Felipe, es el momento, instantes, para que vendas tus redes, obviamente el proyecto de Yo Migrante, para que cuentes en una línea muy breve antes de irnos al corte, y obviamente cuándo, dónde y cómo podemos escucharte. Ya sabemos que los jueves en Latinoamérica, pero bueno, siempre es bueno recordarlo y refrescar. Sí, así es. Todos los jueves, desde las 11 de la noche, estamos ahí en Latinoamérica, tipinos y media más o menos, estamos con el proyecto Yo Migrante. Seguimos relatando historias de migrantes que han llegado a la Argentina en los últimos 30 años, pero también estamos desde hace rato ya abriendo este espacio para las diversas que nos atraviesan. Anoche tuvimos ahí a la vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia conversando sobre el 25 de noviembre, el Día de Erradicación. Ahí tienes precisamente, que lo dejamos anoche, muchísimas gracias, del Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así que, y en particular sobre la violencia a las migrantes, inmigrantes, y es el espacio que va a seguir ahí contando estas historias, dándonos nuevas visiones y nuevas experiencias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, la palabra y el placer siempre de escuchar a Felipe Bauerle para contarnos la actualidad de Chile. Justamente es un columnista que más o menos por los tiempos que vivimos en el hermano país chileno, casi que lo deberíamos tener todas las semanas para contarnos qué es lo que va pasando. Sí. Qué lindo, qué placer informarse con gente buena y que sabe. Y para eso también el regreso se dio después de un par de semanas de Carmen Fernández, sí, nuestra querida especialista con noticias en clave de género, que hoy también nos envió algunos audios con algún salpicado de noticias, y el primero de ellos tiene que ver justamente con lo que acaba de mencionar Felipe, con lo que hoy dejamos el folleto acá dentro del estudio para también visibilizar justamente el Día de la No Violencia contra y hacia las mujeres, así que la historia de las hermanas Mirabal y demás, todo en la voz de nuestra querida Carmen. Hola, buen día, ¿cómo están? Gente de Punto Cero, acá nuevamente les habla Carmen Fernández después de semanas de no encontrarnos ni siquiera virtualmente, pero bueno, ya me liberaron los exámenes parciales y demás, y estamos de vuelta con las noticias en clave de género, una nueva semana. Bueno, y me gustaría comenzar hablando un poco sobre la fecha que conmemoramos ayer, 25 de noviembre,
como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. Se trata de una fecha de conmemoración y de reconfirmación también de la lucha, ¿no?, por la igualdad de género. En primera instancia, bueno, esta fecha fue declarada en memoria por el asesinato de las hermanas Mirabal en el año 1981, por primera vez, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Bueno, se estableció esta fecha, ¿no?, para conmemorar el asesinato de estas activistas, de las hermanas Mirabal, y años después, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas termina adhiriendo a esta conmemoración e instando a que gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales en esta fecha también llevaran adelante actividades para sensibilizar sobre la problemática, ¿no?, que tiene que ver con la desigualdad de género y la violencia de género en particular. Me gustaría recordar un poquito quiénes eran las hermanas Mirabal, porque bueno, en esta fecha se suele hablar mucho de ellas. Bueno, ellas eran activistas. Sus nombres, bueno, Minerva, Patria y María Teresa, nacieron, bueno, en República Dominicana y llevaban adelante distintas actividades de militancia, ¿no? Desde los lugares en los cuales se desarrollaba cada una, en la universidad, en los barrios, e impulsaban actividades vinculadas al reconocimiento de los derechos humanos y principalmente de las mujeres como ciudadanas, ¿no? Todo esto en el marco de un régimen dictatorial llevado adelante por Rafael Leónidas Trujillo, en ese momento en República Dominicana, y bueno, siendo abatidas obviamente por la dura represión que se llevaba adelante en ese contexto, en ese momento, que bueno, finalmente terminaría con las vidas de las tres, precisamente el 25 de noviembre de 1960, en un brutal asesinato a manos de este régimen dictatorial. A mí me gustaría invitarles a conocer un poco más sobre la historia de estas activistas, de estas mujeres que se conmemoran, ¿no? Se conmemoran la lucha de ellas y demás en esta fecha. Y para eso hay dos libros que me gustaría recomendar. Uno se llama El tiempo de las mariposas, que es de Julia Álvarez, lo estuve chusmeando, está disponible de manera digital y demás, por si quieren buscarlo. Y otro es del escritor Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, que en este libro que se llama La fiesta del chivo, habla más sobre el dictador, sobre Leónidas Trujillo, ¿no? Pero bueno, también toca un poco de cerca todo lo que tiene que ver con la dictadura, ¿no?, llevada adelante por este hombre. Y es bastante interesante, yo recomiendo, ¿no? Si bien debo decir que Mario Vargas Llosa no es de mis escritores favoritos, en este caso, está muy bien llevado adelante en La fiesta del chivo todo lo que tiene que ver con este dictador y el contexto en el cual vivieron estas hermanas. Asimismo, aprovecho, y si no les gusta demasiado leer, les recomiendo que busquen El tiempo de las mariposas, obviamente basado en el libro de Julia Álvarez. Está la película disponible, lo tienen en YouTube. Esta película está protagonizada por Salma Hayek, por Marc Anthony, bastante interesante, bastante fiel al libro, así que si quieren conocer un poco más sobre la historia de las hermanas Mirabal, tienen estas opciones y desde acá recomiendo para poder profundizar un poquito más. Muy bien. Si quieren volver a conocer la historia, obviamente van al portal de noticias y ahí la podrán leer a Carmen as usual, como es habitual. Pero también vamos a tener más noticias que tienen que ver. Ahora nos vamos a otro país muy muy lejano, es Uganda, y justamente es entrega de DNI, algo que nosotros conocimos hace algunos años también, historias en algunos países del mundo. Bueno, se suma a esto, es Uganda, y para eso la escuchamos a Carmen. Bueno, voy con la próxima noticia, es una noticia internacional y tiene que ver con Uganda, que entrega por primera vez en su historia el DNI con cambio de género a una mujer trans. Se trata de la activista africana Cleopatra Kambugu, que se convirtió en la primera mujer trans de Uganda en recibir su documento de identidad con el cambio de género. Al respecto, ella se pronunció emocionada tras recibir su nuevo DNI y expresó lo siguiente: la comunidad trans en Uganda ha trabajado mucho por cambiar las normas sociales en torno a la sexualidad
sexualidad y el género. Quiero pasar los próximos 35 años de mi vida despojándome de la triste narrativa transafricana. No solo contamos historias trágicas. Así que bueno, desde acá festejamos obviamente este nuevo avance en materia de derechos, ¿no?, en Uganda. Muy bien, Carmen, también vamos a escuchar otra historia que tiene que ver con otro país, justamente con algo que podemos decir que Argentina también fue de alguna manera pionera, y tiene que ver con el matrimonio igualitario. Y en este caso, Carmen se va a Suiza. Seguimos viajando y esta vez vamos a Suiza, que avanza también hacia la igualdad. En este caso, el gobierno de Suiza comunicó este miércoles pasado que las personas del mismo sexo podrán casarse a partir del 1 de julio de 2022, el próximo año. El anuncio llega a casi 2 meses del referéndum que obtuvo un 64,1% de votos a favor del matrimonio igualitario. Muy bien, y como de alguna manera todo tiene que cerrar en un círculo, ¿sí? Volvemos a Chile justamente y tenemos que hablar de la primera diputada trans en Chile, y para eso qué mejor que recién en el mismo bloque que hablamos con Felipe Bauerle sobre Chile, ahora tenemos a Carmen y todo tiene que ver con todo, lo conectamos de manera impecable para cerrar este bloque, así que la escuchamos a Carmen justamente. Bueno, y por último nos vamos solamente del otro lado de la cordillera a Chile, que por primera vez en su historia cuenta con una diputada trans. Estamos haciendo historia, sostuvo Emilia Schneider del Partido de los Comunes, quien se convirtió en la primera mujer trans electa como diputada en la historia de Chile. Entre los objetivos más relevantes de la flamante diputada de Schneider, se dispone a realizar en su quehacer parlamentario, que se extenderá desde 2022 hasta 2026, que se destaquen incluir temas como los derechos sexuales y reproductivos, así como también el derecho a la identidad, a una vida libre de violencia y discriminación. Entre sus propuestas está avanzar hacia una educación sexual integral, pelear por el cupo laboral trans, impulsar políticas antidiscriminatorias y trabajar por derechos sociales para la comunidad LGBTIQ+. Así que bueno, eso ha sido todo por esta semana. Nos estaremos viendo muy prontito seguramente en el piso ahí en Punto Cero. Un saludo para todos y un muy buen fin de semana. Chau, chau. Muy bien, esa fue la palabra de Carmen Fernández, nuestra especialista con las noticias en clave de género, como dice el graph que pueden ver ahí en la TV, así, mira. Una barbaridad. Bueno, nosotros vamos a disfrutar del primero de los cortes de esta mañana. Vamos a escuchar buena música. Che, ¿suena nomás el 38? ¿Sí? ¿O pidieron otra? ¿Me van a dar el gusto? Bien, bien, un viernes para mí. Entonces vamos a escuchar el flash, el resumen, lo que tenés que saber para comenzar este pre-fin de semana. Luego música y regresamos con muchísimo más del Noticero. Difícil para salir. El Banco Central comunicó que la compra de pasajes al exterior tendrá que pagarse al contado o en cuotas con un interés mínimo de 43% anual. El objetivo es desalentar estos viajes porque en la última década dejaron un déficit de 47.800 millones de dólares. Supercompras. El aumento en las compras en supermercados creció 6,4% en septiembre en relación al mismo mes del año pasado. INDEC informó que las ventas online y con tarjetas de débito y crédito también subieron. Dos por Elías. En las localidades de Esquel y Comodoro Rivadavia fueron detenidos 2 sospechosos por el crimen de Elías Garay. El joven mapuche había recibido un disparo en las protestas de su comunidad. Rebrote portugués. El país europeo regresa al estado de emergencia por la suba en la tasa de casos de coronavirus de 251 sobre 100.000 habitantes. Deberán volver a usar tapabocas en espacios cerrados y exigirán certificado digital en bares, gimnasios, hoteles y restaurantes. Millonario de títulos. River Plate goleó 4-0 a Racing y se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol. Marcelo Gallardo logró su primer título local en la categoría y, con 13, extiende su récord como el entrenador más ganador del club de Núñez.